Pueden sentarse, mis amados hermanos, capítulo 3 de la carta a los Gálatas, versículos del 1 al 5, en nuestro estudio bíblico de todos los jueves, ¿verdad? Estamos ya en el capítulo 3, la semana anterior terminamos el capítulo 2. Ahora, hermanos, vamos a ver la parte doctrinal que trata la carta en sí, ¿verdad? Se recuerdan que el tema principal de lo cual viene hablando en esta carta el apóstol es acerca de que usted y yo somos justificados solamente por la fe en Cristo Jesús y no por las obras de la ley. Ninguno de nosotros puede ser justificado por la ley. No hay quien. Y referente a ese tema de la justificación por la fe, en el capítulo 3 el apóstol va a hablar acerca de que también, así como hemos sido justificados por la fe tenemos dentro de nuestro corazón el Espíritu Santo. No porque lo merezcamos, no porque cumplamos los 10 mandamientos o la ley en sí, sino que usted y yo tenemos dentro de nuestro corazón el Espíritu Santo tan solamente por la fe. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón? ¿Porque lo merecemos? No. Porque por fe hemos creído en Cristo Jesús. Y el que cree en Él, dijo el mismo Señor Jesucristo, que Él se iba a ir, pero que iba a enviar un consolador que iba a ser igual que Él. Ese es el Espíritu Santo que se recibe por la fe también, ¿verdad? De ese tema está hablando en los primeros versículos del capítulo 3 el apóstol Pablo, siempre hablando específicamente del tema central, ¿verdad? La justificación solamente por la fe. Empieza el capítulo 3 nuevamente con una exhortación que al parecer el apóstol, como que el tono de la carta es un poco quizás de reprensión, y tenía que ser así. ¿Por qué? Porque se recuerdan que al inicio de la carta el apóstol expresaba que cómo es que él no entendía, y dice que estaba maravillado de que tan pronto, habiendo conocido la gracia de Dios que los había llamado, la habían también abandonado, tomando un evangelio que no existe. Esas mismas palabras al parecer toma en el capítulo 3, ese mismo tono, pero ahora los va a confrontar, le va a preguntar, los va a llevar, hermano, a recordarles cómo era su vida, cómo es que vinieron a Jesús, cómo es que Jesús los libertó, cómo es que Jesús les perdonó sus pecados, les dio de su Espíritu Santo, y lo hace de la forma siguiente, cuestionándolos el por qué. Y dice el versículo 1, oh Gálatas insensatos. Esa es una expresión que quiere decir que los Gálatas no habían entendido. La palabra insensato quiere decir en nuestro lenguaje, ¿verdad? Traducido literalmente, sin sesos. Eso quiere decir insensato. Y es un sinónimo de necedad. Una persona necia, una persona obstinada. ¿Por qué el apóstol Pablo sube ese tono en su carta? ¿Porque quería ofenderlos o porque les amaba tanto y quería corregirlos? El amor que les tenía hizo que él los reprendiera para que ellos volvieran a entender cuál era el correcto evangelio, cuál era la forma correcta de creer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, lo que por creer en Él trae a nuestra vida. Ese era el fin. Y les dice insensatos, ¿por qué? Porque han abandonado, hermano, el evangelio como debe de ser, porque han creído otra cosa. Y aunque a usted le parezca ofensivo, pero si alguien viene a los pies del Señor Jesús y desiste de continuar en el camino angosto, esta persona, ¿cómo es considerada? ¿Como una persona intelectual? O según la Escritura, dice la palabra de Dios que nosotros no estamos para retroceder. ¿Cuánto lo sabemos? El que pone la mano en el arado, que dijo el Señor Jesucristo, no puede volver atrás. ¿Cuánto sabemos eso, no?
Entonces, ¿les estaba diciendo la verdad? Sí, les estaba diciendo necios, les estaba diciendo insensatos. ¿Por qué? Porque habían vuelto a caer a la esclavitud de las ceremonias de la ley. Y usted y yo, hermanos, hemos sido liberados de toda la ley por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros decidiésemos, hermanos, querer agradar a Dios por medio de la ley, no lo vamos a lograr. Lejos de lograrlo, estaríamos retrocediendo. Una persona que deja el evangelio, hermano, es una persona que se aparta, es una persona que, bueno, si el apóstol Pablo lo conociera con el fin de volverlo al camino del evangelio, ¿qué le diría? Que es un insensato. ¿Por qué? Porque se ha apartado de la sana doctrina. Así es que usted y yo no debemos de caer en el error, porque si nosotros retrocedemos y vamos nuevamente al pecado y vamos nuevamente a querer agradar a Dios con religiosidades, hermano, estaríamos al igual que los Gálatas. O Gálatas, como les dice, insensatos. ¿Y qué dijimos que les estaba diciendo? Necios. Cuidadito, hermano, que por causa de las pruebas, las dificultades o por murmuraciones de otras personas, malas influencias de doctrina, nosotros vayamos a caer en el error. No, hermano, ya no voy a ir a la iglesia, no voy a leer la Biblia, voy a leer otras cosas porque necesito una ayuda. Hermano, estaríamos siendo lo mismo que los Gálatas. Seríamos llamados insensatos. Esa exhortación parece fuerte, pero era necesaria para que aquellos que habían dejado lo que se les había presentado, lo que se les había predicado, lo habían creído. Quiere decir que ellos ya habían sido liberados de todo eso, pero habían vuelto a esa esclavitud. Ahora los va a confrontar con 4 preguntas. La principal de ellas dice en el versículo 1: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Continúa su tono de reprensión. ¿Quién os fascinó? La palabra fascinar, traducida, quiere decir, hermano, ¿quién los hechizó? O ¿quién les engañó la mente y los hizo retroceder? ¿Quién? Bueno, en otro término menos ofensivo, quisiera decir quién les ha encantado la mente, quién les ha estimulado sus sentidos para que no obedezcan a la verdad. Fascinó. Alguien habló fantasías, alguien habló cosas necias y sus sentidos fueron sensibilizados a eso y ellos creyeron eso. La palabra fascinar, ¿qué quiere decir? Están siendo engañados, están siendo encantados, están siendo ¿cómo? Hechizados. ¿Sabes que hay mucha gente que utiliza las falsas doctrinas por medio de encantamiento? Y ahí está la gente creyendo mentiras, mis amados hermanos, porque su mente ha sido engañada, porque su mente ha sido cauterizada. Eso les había pasado a los Gálatas. Les dice: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Quiere decir que la verdad les fue presentada, pero vino alguien, ¿y qué pasó con ellos? Les engañó, les encantó la mente, les presentó otra forma de creer incorrecta, hermano, y su mente fue fascinada, fue hechizada. Y ya no creyeron a la verdad, y no solamente no la creyeron, sino que se metieron en un problema. ¿Cuál fue el problema? No la obedecieron. Cuando yo dejo el evangelio y decido seguir las religiosidades y decido seguir con ellos también el pecado, hermano, ¿cómo está mi mente? Mi mente está hechizada. Mi mente está siendo, hermano, engañada. ¿Por qué? En vez de obedecer a la verdad por lo que yo he oído, por fe, ahora lo dejo de creer. Entonces, ¿qué está pasando, hermano? Estoy desobedeciendo a la verdad que he conocido ya. Y les dice a los Gálatas: ¿quién los fascinó? Así les dice, ¿verdad? Versículo 1, no lo hemos terminado. Lo vuelve a leer conmigo. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿A quiénes? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Qué les está diciendo? Ya se los presentaron, fueron testigos, conocieron la verdad, se les ha explicado que Jesucristo ya no es el que andaba haciendo milagros, ese ya no. El que se les ha presentado, ¿cuál es, hermano? El Cristo resucitado, el Cristo ascendido. Eso les dice en el versículo 1
ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros, como dice, como crucificado. Quiere decir que ya Jesús ya había pasado la época de los milagros, ya había sido crucificado y hasta ya había resucitado. Así se lo había presentado el apóstol Pablo a los Gálatas. Así lo habían creído, pero vino alguien y los sacó de esa verdad. Y los engañó, los fascinó. Cuidadito, hermano, cuando escuchemos nosotros falsa doctrina y le pongamos tanto interés, que puede llegar en un momento dado que nuestra mente, se recuerdan que a los corintios les habló similar y les dijo que cuidadito que fuesen seducidos vuestros sentidos, les decía, ¿verdad? Para no obedecer a la verdad y ser engañados como fue engañada Eva. Así lo dice la carta a los corintios, se recuerdan, ¿verdad? Quiere decir que pudiese ser que el enemigo nos engañase y nos volviese a caer en la esclavitud, hermano. Usted y yo somos libres por la fe en Cristo Jesús, por ese sacrificio que Él hizo, hermano. Todos sus pecados fueron allí perdonados. Ya no tiene usted nada más que hacer. Jesús murió por todos sus pecados. Claro, usted y yo en esta vida no hemos llegado a la perfección que demanda la palabra de Dios, pero estamos en el proceso de la regeneración, en el proceso de la conversión, por lo cual, hermano, no estemos pensando, hermano, que nos falta algo por hacer. Yo creo que necesito algo para merecer la salvación. ¿Qué vamos a merecer por nuestros propios méritos? No podemos hacer nada, hermano. Si por la ley nadie pudo agradar a Dios. Aún los profetas del Antiguo Testamento no recibieron el Espíritu Santo porque lo merecían o porque cumplieron la ley. Lo recibieron por la gracia de Dios. Dios decidió darles de su Espíritu. Él no lo daba como hoy se lo da al creyente. A todo aquel que cree en Jesús, Dios le da el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Pero en el tiempo antiguo solamente lo tenían el profeta, el sacerdote y muchas veces el rey. Pero no crea que ellos lo merecían. Dios se lo daba también de su gracia, de su misericordia. Nadie, hermano, recibe el Espíritu por mérito de la ley. Y eso es lo que quiere enseñarles en el versículo 1 cuando les dice: Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. La pregunta: esto solo quiero saber de vosotros, y les va a confrontar con las preguntas que hablaba al principio, de ese cuestionamiento respecto al Espíritu Santo. La primera pregunta que les dice: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido el Espíritu Santo, hermano? ¿Lo hemos recibido? ¿Tiene usted el Espíritu Santo? ¿Lo creemos, hermano? ¿O creemos que somos huesos secos, como los que decía Ezequiel? ¿Cuántos huesos secos habemos aquí? No se puede, porque ya tenemos un Espíritu Santo. Huesos secos éramos en el pecado, pero de ahí nos trajo el Señor y nos dio vida. ¿Cómo estábamos ahí, según la palabra? Muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Dice que Él nos dio vida juntamente con el Señor Jesucristo. Ahora, como hemos recibido el Espíritu por la fe, no por las obras de la ley, no porque yo cumpla la ley, Dios, merece el Espíritu Santo, se lo voy a dar, es una persona bien obediente, aquí está. Pura fe. Pero ¿cómo fue? Por haber oído la predicación, por haber oído la palabra de Dios. Por eso dice el versículo en la primera pregunta que les hace respecto a que el Espíritu Santo se recibe por la fe. Dice así, versículo 2: esto solo quiero saber de vosotros. Primero, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Confrontándolos, llevándolos al pasado, cuando ustedes estaban en el pecado, cuando ustedes hacían todos esos ritos religiosos les ayudó para que recibieran el Espíritu Santo. No, querían cumplir la ley y no podían, mas Dios, por la gracia, por creer en Jesucristo, que derramó sobre ellos también el Espíritu Santo. ¿Y cómo fue? Por fe. ¿Y cuál fe? Porque oyeron la palabra de Dios. ¿Cuál palabra? La que dice el versículo 1, que Jesús se les había presentado ya crucificado. Quiere decir que hubo una predicación que ellos oyeron. Esa predicación les hizo nacer fe en sus corazones. Y esa fe produjo que el Espíritu Santo lo recibieran por la fe, por oír la palabra. Amén, hermanos. La primera pregunta, entonces, el hombre en sí, el creyente recibe el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por las obras de la ley o por la gracia del Señor Jesús? Por la gracia.
Porque al recibir a Jesús, usted está recibiendo su Espíritu Santo. Y lo está haciendo ¿cómo? Por fe. Otra pregunta, versículo 3. ¿Hemos entendido esta primera pregunta, hermanos? El Espíritu Santo se recibe por la fe. Ahora el versículo 2 dice, el 3. ¿Tan necios sois? Otra vez utiliza, hoy no les dice insensatos, sino que utiliza directamente la palabra necedad. ¿Por qué les está diciendo necios, hermano? Porque se habían apartado de la justificación por la fe. Ninguno de nosotros va a poder agradar a Dios por sus propios medios. No existe, no hay cómo, hermano. Si somos pecadores, somos de la descendencia de Adán. Más adelante el apóstol Pablo les va a presentar un ejemplo claro de que Dios decidió justificar al hombre por medio de la fe. Y el ejemplo claro, ¿sabe quién fue? Abraham. Eso lo vamos a ver conforme vayamos avanzando en el capítulo 3. Él lo hace para que ellos entiendan, Abraham no agradó a Dios por medio de la ley. Bueno, en primer lugar, ¿sabe usted que en tiempos de Abraham no existía lo que nosotros conocemos como la ley? ¿Cuántos sabemos eso? La ley fue dada 400 años después de Abraham. La ley fue dada a un hombre que se llamaba ¿cómo? Moisés. Él la impartió al pueblo. Moisés ni había nacido cuando ya vivía Abraham. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Y Dios, ¿qué dice de Abraham? Que él le agradó, según Hebreos dice, ¿verdad? Agradó Abraham a Dios por creerle. Eso fue por fe. Entonces, usted quiere agradar a Dios, crea en Él, recíbalo dentro de su corazón. El que no lo ha recibido, aquel hermano que está dudando, quizás dése cuenta, usted es una creación de Dios. Y no solamente eso, Dios ha depositado de su Espíritu Santo en usted. Y si usted dice, esa es mentira, déjeme decirle que este versículo nos cae bien, necio. Y yo vengo a decir, hermano, yo no creo que tenga el Espíritu Santo dentro de mi corazón. ¿Qué me diría el apóstol Pablo? Te felicito, hermano Luis. ¿Cómo me diría? Me diría primeramente insensato. Lo segundo me diría necio. ¿No te das cuenta que es Dios quien por medio de la predicación te hizo ver que eras pecador y creíste que Jesús murió por tus pecados? Desde ese momento empezó a brotar fe en tu corazón y Dios depositó el Espíritu Santo dentro de ti por la fe. Entonces les dice en el versículo 3, tan necio soy. Otra pregunta. Habiendo comenzado, ¿por qué? El Espíritu. ¿Por qué por el Espíritu? Porque ya lo habían conocido, ya habían creído en Él, ya habían aceptado a Jesús dentro de sus corazones, ya trataban ellos de vivir en el Espíritu, pero no era que iban a vivir, hermanos, agradando por medio de la ley, no, sino que al contrario, ellos se hicieron espirituales porque Jesús es el principal espiritual. ¿Cuántos sabemos que el más espiritual de todos fue nuestro Señor Jesucristo? El que lo ha recibido dentro de su corazón, ¿cómo vive? Vive bajo el Espíritu. Vive bajo la ley de la gracia, no bajo la ley de los mandamientos, con la cual, hermanos, ninguno de nosotros puede agradar a Dios. Que a cada rato le vayamos a Dios. No hay forma de agradar a Dios por nuestros propios medios. Dice el versículo, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y mira, hermano, este versículo es aplicable también cuando alguno de nosotros, ¿quién de nosotros se va a salir de la iglesia y va a ser más espiritual? ¿Usted cree que el que se va de la iglesia es más espiritual, hermano? ¿Qué cree usted que es? Según lo que dice el versículo, empiezan en el Espíritu. ¿Y cómo terminan, hermano? En la carne. ¿Por qué? Por abandonar la justificación por la fe. No, hermano, yo no creo eso de que solo con estar allí oyendo la palabra de Dios y creyendo que Jesús murió por mis pecados me voy a salvar. En ese momento me estoy convirtiendo en una persona que es carnal. Ya no soy espiritual. Y en ese momento estoy abandonando la fe. Empecé por el Espíritu, conocí al Señor, el Señor me perdonó mis pecados, pero de repente ya no le hallo sabor a estar en la presencia de Dios, oyendo la palabra de Dios, oyendo la predicación. Hermano, yo creo que ya no voy a ir a la iglesia, desde que voy a la iglesia, yo no siento nada, hermano. ¿Sabe qué? Empezó por el Espíritu. ¿Y cómo está terminando, hermano? En la carne. Porque las cosas espirituales no tienen que ver con emociones, lastimosamente, hermano. Las experiencias emocionales no son la base de un buen creyente.
¿Qué quiere decir? Hermano, dice que yo sentí que me... Hermano, eso no es la base. La base es la fe en Cristo Jesús. La base es creer que lo que Jesús hizo fue suficiente para salvarme. Porque muchas doctrinas herejes han nacido por las famosas experiencias. Hay una falsa doctrina de una mujer, oiga bien, una mujer quien dice que tuvo una experiencia, hermano, y empezó, y allí está, hermano, un montón de gente siguiendo esa doctrina. Por una mujer que dice que tuvo una experiencia con Dios. Esa fue una emoción. Elena White se llama, si no me equivoco. Y ahí está un montón de gente queriendo cumplir la ley. Los sábados hay que respetarlo, hermano. No te dice eso en la Biblia, hermano. Si usted va a cumplir la ley, tiene que cumplirla todo. ¿Verdad que no podemos? El que quiebra uno de los mandamientos, ¿quiebra el qué? Toda la ley. ¿Y de qué me sirve a mí, hermano, estar respetando un día, estar respetando una fiesta, una ceremonia, si en mi corazón hay rencor? ¿Qué soy con eso, hermano? Rompiendo la ley. ¿Qué decía Jesús respecto a la ley de Moisés? Moisés os escribió tal cosa, mas yo os digo, decía el Señor, que la ley de Dios, ¿cómo es? No es solo literal. Dice Jesús en las enseñanzas respecto a la ley, dice, conocéis que Moisés os dijo, no mataréis, no mataréis. Eso dijo Moisés, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesús? Mas yo os digo, dando a entender que él era una autoridad superior a Moisés, dijo que todo aquel que dentro de su corazón quisiera haber muerto a alguien, ¿qué le dijo el Señor? Era como homicida. ¿Qué quiere decir? Que esta persona no mató literalmente, pero si dentro de su corazón tuvo rencor y resentimiento y desea la muerte de alguien, para el Señor Jesús, ¿cómo es esa persona, hermano? Homicida. Quiere decir que ya que quebrantó la ley. Entonces, ¿cómo cumplimos la ley? No me entiendo. Ya cada rato nosotros, hoy, ¿cuántos de nosotros le fallamos a Dios, hermano? Todos, hermano. Quizás, no, hermano, yo no robé, yo no maté. En su corazón tuvo una ira. ¿Ya con eso qué pasó? Ya se ve delante de Dios incapacitado para agradar a Dios. Por eso es que esto es un acto por fe. Por eso somos necesitados de la misericordia de Dios. Sin la gracia de Dios el hombre no es nada. Y dice el versículo, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Por qué dice que vais a acabar por la carne? Porque querían agradar a Dios con sus propios medios. No se puede. Mire, ese es un error que muchas veces se comete, que la gente dice, hermano, yo voy a ir a la iglesia cuando cambie. ¿Cómo está queriendo esta persona cambiar? Por sus propios medios. ¿Quién de nosotros puede cambiar por sus propios medios? No se puede, hermano. ¿Y cuántos hemos oído esos comentarios? Los que le dicen, vamos a la iglesia. No, cuando yo vaya voy a cambiar y dejar todo. ¿Y cuándo va a hacer eso? Nunca, hermano. No se puede. Por mis propios medios no lo vamos a lograr. Nunca vamos a alcanzarlo, hermano. En una época cuando no era creyente, decía, yo les he contado estos testimonios, pero nos llegaban a invitar a una iglesia, hermano, y decíamos nosotros, es que nosotros somos muy malcriados, vamos a quitarnos las malas palabras, y cada vez, entre los amigos, cada vez que digamos una mala palabra, nos vamos a dar, imagínense, un golpe para recordarnos que esa es una mala palabra. ¿Sabe qué, hermano? Terminábamos todos morados, y mejor rompimos el trato. Porque de 10 palabras que se decían, un montón eran malas palabras. ¿Se puede hacer algo humanamente para cambiar el hombre? No. Tiene el hombre que rendirse a Jesucristo. Y Jesucristo, dentro de su corazón, por la fe, lo volverá sensible. Él le va a decir, estás actuando mal. Sin necesidad que nadie lo ande golpeando. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? Ese es un acto por fe. Y eso era lo que no entendían. Entonces, ¿cómo querían ellos agradar a Dios? Por medio de la carne. Cuando era por medio del Espíritu Santo. Ese Espíritu que lo habían recibido por fe. Esa es la segunda pregunta respecto al Espíritu. Tercera. 4. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. ¿A qué se refiere eso? Ya hasta habían sufrido por el Evangelio. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pasado pruebas por causa del Evangelio, mis amados hermanos? ¿Qué pasaría si nosotros abandonamos esta fe? ¿De qué sirve esos sufrimientos? De nada. No se han dado cuenta que hasta han sido quizás vituperados, hasta han sufrido, los han avergonzado por causa del Evangelio. ¿Pero de qué sirve? Fue en vano entonces.
Tiene que ser en vano, hermanos. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué quiere decir? Aquel que os suministra el Espíritu. ¿Quién nos suministró el Espíritu Santo a nosotros, hermano? El mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo lo recibimos? Por la fe, por haber oído la palabra de Dios. Amén, hermano. Ese Espíritu Santo ha hecho maravillas entre nosotros. Usted y yo somos testigos de muchos milagros. Y lo que estaba haciendo el apóstol aquí era referencia a que los apóstoles, en ellos se cumplió completamente todas las promesas dadas a los apóstoles por nuestro Señor Jesucristo, el cual les dijo: ir por el mundo, predicar el Evangelio, poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, reprender demonios. Les estaba dando el Señor las señales que les iban a seguir. ¿Y sabe usted que les habló de resucitar muertos? ¿Cuánto lo sabemos, hermano? Eso que hicieron, que no fueron ellos en sí, sino el Espíritu Santo dentro de ellos, en el libro de Hechos encontramos algo. Hemos visto resurrección de muertos. El apóstol Pedro resucitó muertos. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Que el apóstol Pedro resucitó muertos. ¿Qué era eso? Señales. ¿Por qué habían logrado esas señales? ¿Por la carne, por la ley o por fe, hermano? Aquel cojo que le dijo: Pedro, no tengo oro ni plata, pero en el nombre de Jesucristo levántate y anda. ¿Eso fue por la ley o por la fe? Por la fe, hermano. Eso les está recordando. Vuélvalo a leer detenidamente en el versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu, ¿y qué dice después de os suministra? Y hace maravillas. El Espíritu Santo que está dentro de nuestros corazones hace maravillas, iglesia. Usted las ha recibido muchas veces. Y eso fue por la ley o por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue por la pura gracia? Fue por la pura misericordia, no es por la ley. Aquel que os suministra el Espíritu, y no solo lo suministra, sino que dice el versículo 5, y hace maravillas entre vosotros. Pedro resucitó muertos, sabemos eso, ¿verdad, iglesia? Pablo también resucitó muertos. Pablo, hermano, se cumplieron las mismas señales que tenían los demás apóstoles en él se cumplieron también. Resucitó muertos, sanó enfermos. Tanto, hermano, que se cumplió en él que dice que podrían hasta agarrar serpientes. ¿Se recuerdan que dice que en uno de los naufragios el apóstol se le prendió una serpiente? Los que hemos estado en los estudios bíblicos, en ese estudio de Hechos dice, hermano, que él llegando a un lugar se le prendió una serpiente y lo mordió, y mucha gente dice que esperaba que él se hinchase y muriese, mas sin embargo dice que él se la quitó. ¿Y qué le pasó? Nada, hermano. Eran señales de que él era, ¿quién? Un apóstol. Y que eso que sucedía en él no era porque él era bueno, no era porque él era, hermano, cumplía la ley. Tampoco estamos diciendo, hermano, pues comportémonos mal. No estamos hablando de eso de ninguna manera. El que anda en el Espíritu agrada a Dios por fe, y como Dios anda dentro de su corazón por la fe, lo agrada, ¿verdad? Aunque no esté en la iglesia, aunque esté en su trabajo, aunque esté donde esté, vive como Dios quiere, porque eso es por fe. Porque qué bonito, aquí mira, hermano, aquí en la iglesia todos somos creyentes, aquí nos peleamos, estamos con la gran sonrisota allí, ¿verdad? Allá en la calle, hermano, se demuestra si somos cristianos. Andamos todos empurados. ¿Qué es eso, hermano? Eso no es ser creyente, hermano. Y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que se supone que tiene que producir gozo, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, no existe. Aquí allá afuera es donde debemos de demostrar que por fe vive el Espíritu en nosotros. Aquí bien bonito, podemos saltar, alabar a Dios, hablar en lenguas, hermano, pero si no damos frutos de que ese Espíritu por fe vive en nosotros, allá afuera se tiene que ver. Como les dijo el apóstol Pablo, ustedes han empezado a caer nuevamente, empezaron en el Espíritu y ahora ¿cómo están? Carnales, queriendo agradar a Dios por medio de la carne. No se puede. Terminamos esta parte, versículo 5. Ya explicamos, ¿verdad?, que el Espíritu hacía obras en ellos, no por la ley, sino por fe. Así lo dice en el versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley
o por el oír con fe? La respuesta a esta pregunta, ¿cuál es, hermano? Por el oír con fe. Eso dice Romanos, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Por qué cree usted en Dios? Porque ha oído la palabra de Dios. Porque cree que Jesús hace milagros aún dentro de nuestras vidas en este tiempo, por oír la palabra de Dios. ¿Y cómo es eso? Con acto por fe. No por las obras de la ley. No porque yo me rebusque. No porque yo tenga méritos. No porque yo vaya, hermano. Miren, eso es peligroso, hermano, que nosotros caigamos en esa religiosidad. Hermano, yo busco de Dios y por eso Dios me bendice. Hermano, no nos vaya a caer un rayo. Dios nos bendice porque tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Porque entonces estaríamos, ¿qué? Ya quitándole lugar a Dios, ¿verdad? Ya nosotros nos merecemos algo. No, hermano. ¿Sabe qué? No se vaya a molestar por lo que Dios nos va a decir en esta noche. Somos miserables. Uy, como les dijo el pastor, ¿cómo somos miserables? Sin Dios, ¿qué pasa? No somos nada. Nosotros somos pecadores. ¿Por qué podemos entrar a la presencia de Dios? Por la pura misericordia de Dios. ¿Por qué vivimos hasta el día de hoy? Porque Dios no nos ha consumido. Amén, hermano. Entonces entendamos, Dios nos ha justificado por la fe, por la pura misericordia. Nos ha dado de su Espíritu Santo por la fe, no porque nosotros lo merezcamos. Porque muchos se equivocan. Es que yo soy espiritual, hermano. Yo soy un varón de Dios. Yo ayuno. Mira, hay gente tan perversa y sin vergüenza que dicen que ayuna más que Dios. Yo conocí una persona que dijo que había llegado a los 41, hermano. 41 de desayuno, tal vez. O muchas veces lo vi cenando pupusa. Ese es el sinvergüenza, hermano. La palabra de Dios dice que Jesús ayunó 40 días y ¿cuántas noches? O sea, no probaba pan ni en el día ni en la noche. No tomó agua ni en el día ni en la noche. Pero este sinvergüenza decía que había ayunado 40 días y que ya iba por el 41 solo porque no había desayunado. Eso cualquiera lo puede hacer, hermano. Pero eso no me hace más espiritual. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Eso me puede hacer a mí fariseo. Jactarme. Si yo llego a decir que Dios es, que yo soy algo y por ese algo Dios hace algo en mi vida, soy fariseo. No, hermano, todo es por gracia, por pura misericordia. Nadie merece nada. Ni el pastor más grande, ni el hombre más grande, ni el hombre más religioso que le ponen hasta un gran nombre que casi le quite, no casi, sino que para ellos le quite el lugar a Jesucristo. No, hermano, el hombre es justificado solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El hombre recibe el Espíritu Santo, el creyente, solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que nadie nos vaya a fascinar, como dijo el apóstol Pablo. Nadie nos vaya a meter otra herejía, porque eso le pasó a los Gálatas. Por eso que ese canto no nos cae mal a nosotros, ¿verdad? Sino que es correcto. Yo vivo, Señor, ¿por qué? Tú vives. Porque tú vives, Señor, es que yo vivo. Me das consuelo, me das abrigo, porque Él está con nosotros. Amén, hermano. Por gracia. No nos apartemos de esta gracia. Aquí estamos bien, hermanos. Y no me refiero a la silla, sino en el conocimiento de esta palabra que Dios nos está revelando en esta noche. Esta es la sana doctrina. No tiene usted que hacer nada por decir, hermano, tengo que ir a tal lugar para poder santificarme. No, Jesús lo santificó ya en el sacrificio que Él hizo. Jesús lo justificó. Jesús puso de su Espíritu Santo en usted cuando usted creyó en Él. Y para que el apóstol Pablo quede claro que todo es por fe, que no es por méritos humanos, del versículo 6, para hablar de la justificación, habla de un ejemplo claro. El pacto que Dios hizo con Abraham. Lo hizo por fe. No lo hizo por la carne. No lo hizo por la ley. Vuelvo a explicar. Abraham es antes de la ley. Y Dios hizo pacto con él. Dios le dio promesas a Abraham sin que Abraham tuviese conocimiento de la ley. Vean el versículo 6. Con esto vamos a ir terminando. Este lo vamos a dejar para la próxima semana, pero vamos a avanzar un poquito. Solo los primeros dos versículos dice así. Así, Abraham, este es un ejemplo que le está tomando, ¿verdad? Creyó a Dios
y le fue contado por justicia. ¿Qué dice? Abraham cumplió la ley, dice allí. No, si la ley ni había. Abraham creyó a Dios. ¿Y qué fue lo que le creyó? Váyase a Génesis 15, con esto termino. Esto es lo que Dios agradó de Abraham, miren, Génesis 15. ¿Lo tenemos? Solo lea el versículo 1 y vea lo que dice. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué le está prometiendo Dios a Abraham? Galardón. Pero ¿quién le está, se merece a Abraham algo? No, Dios lo ha elegido. Él lo ha escogido. Eso fue un acto también, ¿cómo? Por pura gracia. Eso es lo que Dios quería enseñar a los Gálatas, el acto de fe, de cómo Dios fue el que justifica al hombre por medio de la fe. Ya había dado un inicio cuando Dios llamó a Abraham. Por eso, hermano, no tengamos nosotros ningún tipo de temor de creer y decir que somos salvos por la pura gracia, que de verdad usted, hermano, tiene su nombre inscrito en el libro de la vida por fe, no porque lo merezcamos, sino por la pura gracia. Así lo dice, ¿verdad? En el capítulo 15 que estamos leyendo de Génesis, que fue por la fe. Avance un poquito, en el mismo capítulo 15. Solo que hoy avance hasta el versículo 6. ¿Cómo dice? Capítulo 15, versículo 6 de Génesis. Con esto termino. ¿Qué dice? Y creyó a Jehová. ¿Y qué dice, hermano? Quiere decir que para Dios Abraham, ¿cómo era? Justo. ¿Por qué? Porque él merece. No, porque tuvo dentro de su corazón fe. Creyó. ¿Cuántos creemos en Dios, hermanos? ¿Qué dice Hebreos respecto a la fe? Capítulo 11, versículo 6 de Hebreos, ¿qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué dice ese versículo que acabamos de leer? Versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Yo, le dice, yo te saqué. ¿Qué le dice Dios a usted esta noche? Él nos ha dado de su misericordia. Yo soy el que morí por ti, nos dijera el Señor Jesús. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Yo soy el que te perdono, nos dice el Señor Jesús. Yo soy el que te presento delante del Todopoderoso justo. Yo soy el que puse el Espíritu Santo dentro de usted por fe. ¿Hemos aprendido algo esta noche, iglesia? La gloria sea para nuestro Dios. Dejémoslo hasta ahí porque es muy largo y hay que estar navegando un poquito en las Escrituras en este segundo estudio del capítulo 3, ¿verdad? Lo dejamos hasta ahí. La próxima semana continuaremos, mis amados hermanos, con siempre la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, pero estaremos del versículo 6 en adelante. Amén, mis amados hermanos. La gloria sea para nuestro Dios. Vamos a darle al Señor las ofrendas y los días.